Hay que leer la letra chiquita. Hay que leer a veces los silencios que dicen más que un ruido o una ruidosa declaración. Les digo esto porque es perceptible el cambio en la narrativa que ha tenido, por ejemplo, el presidente electo Edmundo González Urrutia y también María Corina Machado. Pero vamos a comenzar por Edmundo González Urrutia. En un evento de derechos humanos, sobre los derechos humanos ocurrido en Madrid durante esta semana, Edmundo González dijo esto, abrimos comillas: con miedo no se va a la guerra. Por eso estoy convencido, voy a viajar a Venezuela por alguna vía para tomar posesión. Cierro comillas. Dijo esta semana González Urrutia. Más adelante, dentro de este mismo discurso, González Urrutia dijo, reconoció que no existe ninguna disposición de acatar la voluntad popular por parte del régimen, por parte de la dictadura. Eso es lo habitual, abrimos comillas, en los gobiernos de facto. Calificó al régimen. Y es habitual que terminen abandonando el poder a través de situaciones relativamente inesperadas o poco convencionales. Cierro comillas. El lenguaje diplomático que hasta ahora ha utilizado Edmundo González Urrutia sufrió una transformación de cara a lo que puede llegar a suceder en el escenario del 10 de enero. Eso es evidente y eso hay que remarcarlo. También, María Corina Machado, en un mensaje durante esta semana que acaba de concluir, habla de lo siguiente. Pero yo quiero sencillamente centrarme en una frase de María Corina. María Corina dice que el miedo nos tenga miedo. Reitero, que el miedo nos tenga miedo. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar esto? Bueno, aquí puede significar, y esa es la interpretación que le damos como periodistas, porque, insisto, vendedores de humo no somos. Lo que sí somos es periodistas. Hemos sido periodistas por más de 35 años. Y es que el tono, al cambiar, es un tono además muy emocional el que utiliza María Corina cuando dice que el miedo nos tenga miedo. Y lo que puede estar determinando, lo que puede estar detrás de todo esto, es que evidentemente existe un plan, existe una estrategia, ¿verdad?, para poder llevar a cabo ese plan. Así que esa es la lectura entre líneas que hay que hacer en momentos como este, en momentos cuando, lo reitero, ni tú ni yo sabemos qué es lo que se está manejando, cómo se están manejando. ¿Hay conversaciones? No hay conversaciones. ¿Hay acercamientos o sencillamente lo que el régimen está haciendo es huir hacia adelante? ¿O es lo que el régimen está haciendo en este momento que es evidente, que es reprimir con mayor fuerza? Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Y es allí cuando entonces tenemos que hablar y recordar lo que está sucediendo con los presos políticos, con nuestros presos políticos. Jesús Álvarez, segundo preso político postelectoral, que no murió bajo custodia del régimen, fue asesinado. Hay que decirlo así, duélale a quien le duela. Fue asesinado Jesús Álvarez, 44 años, en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo. Su hijo estuvo 3 días esperando por el cuerpo de su padre. 3 días. Lo sepultaron en Anaco, en el estado Anzoátegui. El cuerpo de Álvarez fue sepultado en presencia de su hijo Jesús Alejandro Álvarez. Tiene 2 hermanitas, una de 7 y otra de 17 años, que no le pudieron dar el último adiós a su papá. Y para empeorar aún más las cosas, Jesús Álvarez tiene una esposa, Ani Suárez de Álvarez, que está detenida también
producto de la represión postelectoral. Ambos fueron detenidos el 2 de agosto, fueron trasladados a la sede de la Guardia Nacional en Puerto Ordaz. El único que pudo despedir a su papá fue Jesús Alejandro. Ni su esposa ni sus 2 hijas pudieron estar presentes. Así que, de acuerdo a la información que maneja Efecto Cocuyo, en conversación con el joven Jesús Alejandro Álvarez, dijo lo siguiente: que a su padre lo castigaban por tener hambre. Si se quejaba, lo aislaban y amarraban. Si pedía hablar con la familia, lo golpeaban. A mi papá lo castigaron y lo mataron en la cárcel. Fue lo que dijo a Efecto Cocuyo Jesús Alejandro Álvarez. Pero no contento con esta situación, con esto que está ocurriendo en nuestras cárceles, ¿cuántas familias, cuántas esposas, cuántas madres de presos políticos se encuentran en las afueras de los centros penitenciarios para esperar la excarcelación, que no es libertad, la excarcelación, la libertad condicionada de muchos venezolanos, porque sencillamente el delito que cometieron es pensar distinto, es pensar distinto. No fue que cometieron delito, hurto, no cometieron un delito, no. Pensar distinto, salir a manifestar por ganar unas elecciones, la mayoría de ellos están presos y están detenidos. Bueno, lo que está pasando en el Rodeo 1 también llama la atención y hay que decirlo. En el Rodeo 1 están los militares con mayor ascendencia dentro de la Fuerza Armada Nacional. Ahí están miembros de la Guardia Nacional y del Ejército, ¿verdad? Del Ejército. Y Margaret Baduel, hija del exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, a quien la dictadura dejó morir en la cárcel, y eso hay que decirlo, duélale a quien le duela, eso hay que decirlo. Bueno, a él lo dejaron morir. Lo dejaron morir en la cárcel. Y Margaret Baduel está pidiendo la fe de vida de su hermano, que se llama Josnars Baduel, que permanece preso allí en el Rodeo 1. Y además, para alimentar toda esta situación con la familia Baduel, se ha producido una citación en contra de Andreina Baduel, otra de las hijas del exministro de la Defensa, está citada ante un organismo que ni siquiera quiero nombrar. No me da la gana de nombrar ese organismo. Entonces hay toda una política de amedrentamiento, de tratar de silenciar la voz de Andreina Baduel, que se ha dedicado justamente a denunciar la violación de los derechos humanos en distintas cárceles del país. Así que tenemos a la familia Baduel sitiada. La tenemos con la mano puesta en el gatillo, con la mano puesta en la mira, por parte de la dictadura. Eso está ocurriendo y no hay que olvidar, reitero, que en el Rodeo 1, en la cárcel Rodeo 1, están la mayor cantidad de militares con mayor ascendencia dentro de la Fuerza Armada Nacional. No se tiene claro por qué había gritos, por qué las redes sociales estuvieron transmitiendo eso, gritos de asesino, asesino, asesinos, y no hay información transparente porque una dictadura sencillamente no se encarga justamente de aclarar las cosas, sino sencillamente de enturbiar y de utilizar los malos manejos y utilizar las irregularidades y utilizar la noche para esconderse y esconder sus crímenes. Así que así están las cosas. No sin antes quiero también hablarles. Me llamó la atención muchísimo un reportaje que hacía y unos relatos que hacía mi colega Sebastiana Barraez sobre el general de división de la Guardia Nacional, Ramón Cruels, que gozó de privilegios y fue detenido, golpeado y además obligado a inculparse en un robo. El general Ramón Cruels, que es uno de los más de 200 militares que están presos
también en Venezuela, presos por el régimen, presos por la dictadura. Así que aparentemente este general tampoco está alineado con Diosdado Cabello. Y ustedes recuerdan que la Guardia Nacional tiene esa doble función, que tienen una función militar, pero también de orden público. Así que un compañero de promoción de Cruels asegura que después de las elecciones se negó a reprimir a la población general de división, Ramón Cruels, y por eso fue sometido de esta forma. Así que ese es parte del panorama que tenemos para hoy, siempre tratando de leer la letra chiquita. Hay que leer la letra chiquita y no podemos esperar, ¿verdad? El que te diga a ti que el 10 de enero va a pasar tal y tal y tal y cual cosa, te está mintiendo. Te está mintiendo porque no hay posibilidad de poder entender, nada se anuncia en una situación de estas. Nadie puede tener una información de carácter público que se pueda suministrar, porque sencillamente se develan las estrategias que de lado y lado se están tomando. Estamos en un momento de muchísimo peligro. Estamos en un momento de muchísimo riesgo. Estamos en momentos de riesgo y de peligro. Sí, hay que decirlo. Hay que decirlo porque el régimen está huyendo hacia adelante y están utilizando la política represiva para ejercer el poder y para tratar de desmeritar lo que ocurrió el 28 de julio, que fue una rebelión democrática lo que ocurrió el 28 de julio. Fueron más de 7 millones de votos por el buche, como decía aquella persona, sí, esa misma. Más de 7 millones de votos que no fueron reconocidos y que no han sido reconocidos y que eso se trata sencillamente. Lo que sucedió el 28 de julio fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado cuando el mismo ministro de la Defensa validó lo que iba a suceder. Así que eso es lo que está generando esta escalada porque no podemos olvidar tampoco lo que está ocurriendo con la embajada. En la embajada de Argentina, bajo la tutela, digamos, de Brasil, donde están 6 venezolanos del partido 20 Venezuela, que se les ha cortado la luz, que no tienen suministro de luz, y que ahora hasta un gendarme argentino fue detenido, que está vinculado de alguna manera a la embajada. Entonces allí hay, y ya lo declaraban algunos funcionarios argentinos, hay una causa belli. ¿Qué significa causa belli? Que hay una... Cuando tú agredes a una embajada, estás agrediendo al país que el país sede, el país donde está adscrita esa embajada. Entonces, es delicado lo que está ocurriendo en Venezuela. Es muy delicado lo que está ocurriendo y no podemos dejar de conectar, ¿verdad? Tanto el tema internacional como el tema nacional. Hay muchas aristas, muchas vinculaciones. Todo esto en el contexto de una llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero. No podemos desligar todas las cosas que están ocurriendo. ¿Qué pasó con Siria? ¿Qué pasó con Siria? ¿Qué pasó con Rusia? ¿Cuál fue la actitud de Rusia dejando solo a Siria? ¿Por qué Irán deja solo a Siria? ¿Pueden dejar también solo al régimen de Venezuela, tanto Rusia como Siria? Pregunto. Entonces, aquí se están moviendo estrategias que ni tú ni yo podemos conocer, pero evidentemente las señales las vamos a compartir contigo. Así que, como siempre te digo, pareciera que en este escenario tanto nacional como internacional, pareciera que quienes van a jugar un papel preponderante, tomando en consideración lo que está pasando en Venezuela y también lo que puede hacerse desde Venezuela, es lo que van a decidir las grandes potencias nuevamente. Las grandes potencias que velan por sus propios intereses. Que velan por sus intereses y pueden ver en Venezuela una situación de muchísima cautela con lo que pueda suceder. Entonces, no quiero ahondar en un próximo programa sobre esto, pero las decisiones parecieran que la decisión de lo que pueda suceder en el caso venezolano
Sí es verdad que depende de los venezolanos, pero al mismo tiempo, Estados Unidos, aquí, de donde estamos transmitiendo, tiene un papel importante, vital, y sobre todo con la llegada de Trump el próximo 20 de enero a la Casa Blanca. Y como siempre te digo, huele a café, huele a arepita con mantequilla, huele a libertad. Llévatelo, Eduardo.